Muy buenas noches a todo el público de Sin Embargo al Aire. Soy Ilse García y les doy la más cordial bienvenida a Sin Embargo Semanal. Una semana también llena de información. Hemos estado muy pendientes de todo lo que está ocurriendo allá en la Corte de Nueva York, en el juicio a García Luna. Este Sin Embargo Semanal también estará dedicado exclusivamente a la información que pues se generó allá en Estados Unidos respecto a este juicio. Y buenas noches, Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ilse, buenas noches a todos, bienvenidos aquí a Sin Embargo Semanal. Como dices, este sería ya el último especial de juicio contra Genaro García Luna, y yo la verdad pues sí me quedé en suspenso porque yo, estaba casi segura que el jurado sí se iba a tardar todavía unas horas más, pero pues yo esperaba que ya fuera hoy y ahora nos vamos a tener que esperar hasta el martes porque pues resulta que el lunes descansan por el Día de los presidentes. Y bueno, pues aquí hasta hoy vamos a informarles lo más actual contra el juicio de Genaro García Luna. Vaya semana, ya los últimos testigos. Y bueno, si te parece, vamos rápidamente a un corte y arrancamos de una vez. Vamos. Pues como bien les decía Dulce, no se vayan aún porque este Sin Embargo Semanal va comenzando y les tenemos todos los detalles de lo que ocurrió allá en el juicio a Genaro García Luna. Y aunque, como les adelanta también Dulce, nos quedamos con las ganas de saber ya el veredicto, pues hubo mucha información y vamos a empezar con lo que ocurrió el lunes 13 de febrero y pues ya llegó el momento de la continuación del testimonio del rey Zambada, y ese día pues se comentó que Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, anunció, esa fue la primera noticia del lunes, anunció al juez que no iba a testificar durante el juicio que enfrenta allá en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Era algo que durante el fin de semana pues nos tenía también en suspenso a ver qué iba a pasar el día lunes, si Genaro García Luna iba a decidir subir al estrado o no, y finalmente él dice al juez que no. ¿Qué sucedió ese día en la Corte? Pues el juez Brian Cogan le preguntó al exfuncionario de gobiernos como el de Vicente Fox y Felipe Calderón: ¿está usted consciente de que renuncia al derecho de rendir testimonio? García Luna respondió: sí, su señoría. Y bueno, cuestionado sobre la decisión de su cliente, el abogado César de Castro dijo que la respetaba, pero criticó el cuestionario que harían los fiscales en busca de que el exfuncionario se implicara. La decisión del superpolicía se dio después de que su equipo de abogados buscó sin éxito evitar que los fiscales estadounidenses le preguntaran sobre ciertos temas en caso de querer proporcionar su propia versión de los hechos. El abogado también volvió a criticar que cuando García Luna fue detenido no hubo una grabación de su primera declaración en las oficinas de la DEA allá en Dallas, Texas, como lo reconoció la semana pasada el agente a cargo de la detención, Iván Carrera. Justo lo que decía ese día el abogado de García Luna fue que, pues según él, el cuestionario que preparaba la Fiscalía de Estados Unidos iba a ser muy injusto y por eso pues respetaba la decisión de García Luna de no testificar en su propio juicio, Dulce. Así es, Ilse, nos quedamos con las ganas de haber visto a Genaro García Luna directamente ya en el banco de los cuestionamientos de la Fiscalía estadounidense y también de su defensa, César de Castro. Ahora queremos presentarles un video de nuestros compañeros de la unidad donde se presenta justamente un resumen a detalle y se destaca que este testimonio del último testigo clave estrella, el rey Zambada, pues señala cómo hubo sobornos y corrupción, no solo en el sexenio de Felipe Calderón, como se ha estado señalando, sino también desde antes en el sexenio de Vicente Fox, del 2000 al 2006. Corre video, por favor. Quien fue un personaje clave para el juicio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, ahora regresa al estrado para testificar en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Se trata de Jesús Reinaldo Zambada García, alias El Rey, quien testificó este lunes en contra del secretario de Felipe Calderón Hinojosa. El Rey narró que dio alrededor de $5 millones a cambio de protección al final del gobierno de Vicente Fox y al inicio del de Felipe Calderón, pagados a García Luna en el restaurante Champs-Élysées de la Ciudad de México.
En su testimonio, Zambada indicó que primero pagó $3 millones a García Luna y en una segunda ocasión los restantes $2 millones. Explicó además que los encuentros se organizaron a finales de 2006 y que eran coordinados por el abogado Óscar Paredes, quien fungía como enlace entre el cártel de Sinaloa y García Luna. Otro aspecto clave del testimonio del hermano de Ismael El Mayo Zambada es que expuso el nivel de complicidad que existía entre el crimen organizado y los gobiernos de Fox y Calderón. El rey dijo que solo por infiltrar a uno de sus hombres en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, llegó a pagar $350,000. Este fue el caso de Edgar Vallardo, un comandante de la Policía Federal que fue visto en reuniones con Jesús Zambada, quien confirmó que a cambio de pagos mensuales de $350,000, el elemento policíaco le pasaría información. El testimonio de Zambada fue consistente con lo que han venido acusando los otros testigos cooperantes que se han presentado a declarar contra García Luna, el hombre a quien Felipe Calderón encargó parte de su estrategia para combatir a los cárteles de la droga, organizaciones criminales de las que, según lo expuesto estas semanas, le habrían pagado por protección para poder llevar a cabo sus actividades delictivas. Y bueno, el día lunes, Dulce, también hubo una información importante y es que la encuestadora Encol realizó una encuesta para el periódico El País que reveló un dato muy, muy importante y es que el 84% de los mexicanos a los que encuestó considera que el expresidente Felipe Calderón debe ser investigado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, justo pues cuando se está dando allá el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos. Este ejercicio de Encol revela que apenas el 52% de los encuestados están informados sobre el juicio. La encuesta también arrojó que entre quienes sí están enterados del juicio, el 90% considera que el expresidente Calderón debe ser investigado. O sea, ya quienes están además al tanto del juicio, pues se eleva este porcentaje de quienes dicen que sí deben investigar también a Calderón, mientras que el 54% opina que las acusaciones contra el exsecretario son sólidas y creíbles, y ese porcentaje se incrementa hasta el 77% si se le pregunta solamente a quienes están al tanto del juicio, Dulce. Así es, y fíjate que a mí me sorprendió muchísimo que solo el 52% de los encuestados por Encol estuvieran informados sobre este juicio que pues a mí me gusta llamarlo el juicio de juicios, o al menos el juicio de año. En esta información se dice que respecto a la confianza sobre el testimonio de las personas que han sido presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos, es decir, los narcotraficantes y algunos elementos de seguridad como de la DEA, que han sido sentenciados también por narcotráfico, el 45% de los encuestados señala que sí confía mucho o algo en lo que han dicho, mientras que otro 50% considera que poco o nada confía en sus testimonios. La encuestadora Encol también preguntó a los encuestados dónde considerarían que sería más justo o más injusto el juicio contra Genaro García Luna, aquí en México o en Estados Unidos como se está llevando. Un 28% dijo que el juicio sería más justo en México que allá, mientras que otro 48% manifestó que el juicio sería más injusto en México que en Estados Unidos. La metodología, por cierto, Ilse, consistió en entrevistas presenciales a 1,223 hombres y mujeres de 18 años y más de todo el país, a todo a nivel nacional, y se levantó del 4 al 7 de febrero, cuando ya se estaba llevando a cabo este juicio contra Genaro García Luna, que está a unos pasos de terminar. Así es, Dulce. Y bueno, el día lunes también tuvimos una entrevista en Los Periodistas con Flavio Sosa, un activista, quien era ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que sufrió pues en carne viva las consecuencias de los años en los que García Luna era el más cercano al presidente Felipe Calderón. Y bueno, en el sexenio justamente de Calderón, según lo que dijo Flavio Sosa a los periodistas, dijo
que García Luna era un cardenal de la narcopolítica en México, pues servía a los intereses de grupos del crimen organizado. Este activista también añadió: no hubo guerra contra el crimen organizado. Genaro García Luna era un cardenal de la narcopolítica de nuestro país, era un alfil de la narcopolítica y bueno, primero estuvo al servicio de Vicente Fox y posteriormente de Felipe Calderón. Y bueno, Flavio Sosa, quien en 2021 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Calderón, a quien acusa de los delitos de traición a la patria y financiamiento al terrorismo, recordó algunos de los escándalos ocurridos durante la gestión del político michoacano, como el operativo Rápido y Furioso, el cual permitió el ingreso de armas desde Estados Unidos a territorio mexicano, pues las cuales finalmente terminaron en manos de criminales. Pero vamos a ver un fragmento de la entrevista, esa entrevista que sostuvieron el día lunes los periodistas. Solamente quisiera ubicar en el tiempo los años, los hechos. Sí. Es ya 2006, después de la elección. Estamos hablando fraudulenta Estamos hablando del 2006. Del 2006. Y era Abascal, Carlos Abascal era el secretario de Gobernación. Brad Will, un periodista estadounidense que murió por las balas, murió asesinado. Eso quisiera nada más precisarlo, Flavio. Claro. La APO estaba enfrentando primero al gobierno de Oaxaca y después una ofensiva contrainsurgente, durísima del Estado mexicano. Fuimos caracterizados como criminales y fuimos perseguidos por distintos medios. Más de 20 compañeros nuestros fueron asesinados, centenares fueron encarcelados, torturados, y varios de nosotros fuimos a cárceles de máxima seguridad, a Matamoros, a Nayarit y al Altiplano. Personalmente estuve en la zona de máxima seguridad en el Altiplano. Eso fue en octubre, llegó la Policía Federal Preventiva a Oaxaca, estuvo todo noviembre. Ahí persiguieron y encarcelaron a mucha gente, torturaron públicamente a mujeres frente a la Catedral de Oaxaca la noche del 25 de noviembre, y finalmente, a partir de la llegada de Felipe Calderón, Genaro García Luna se reempodera o se empodera doblemente. Bueno, incluso durante el movimiento hubo maniobras militares de la Marina en Oaxaca, y a partir de la llegada de Felipe Calderón hacen una detención espectacular de varios de nosotros, a Marcelino Cuache, a Horacio Sosa, a Ignacio García Maldonado, y a mí nos detienen esa noche y hacen un traslado espectacular de Horacio y de un servidor al penal de máxima seguridad. López Dóriga le dedica todo su programa, ese día no hay ni mangas del chaleco, todo el programa, un traslado espectacular desde nuestra detención, fue con helicópteros, al estilo García Luna, pues. Son 8:27, tiempo del centro de México. Ilse, aquí aprovecho para agradecer a Jorge Franco por su superchat. Muchísimas gracias por su apoyo, y también a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por su preferencia. Leo aquí a Wendy Hawkins, que menciona sobre la información que les dábamos de la encuesta en Col, que en Estados Unidos los noticieros no difundieron la noticia a nivel nacional, solo algunos locales. Entonces, Wendy, gracias por informarte aquí en Sin embargo Semanal, con Ilse García y tu servidora. Vamos ahora con la información que surgió el martes 14 de febrero, el día de San Valentín, y fue cuando la defensa de Genaro García Luna intentó embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador en este juicio, pero bueno, no le fue muy bien. En el contrainterrogatorio a Jesús el Rey Zambada, el testigo clave de la Fiscalía estadounidense, el abogado de Genaro García Luna pretendió guiar al testigo cooperante para revelar presuntos sobornos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero fue atajado por el mismo juez Brian Cogan. De acuerdo con lo que reportó Jesús García, el reportero de La Opinión, el abogado César de Castro quería que el Rey Zambada confirmara que había dado $7 millones a Gabriel Regino, entonces subsecretario de Seguridad en tiempos de cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno del Distrito Federal. Esto para una supuesta campaña para López Obrador para competir contra Vicente Fox, cuando todos sabemos en México que López Obrador y Vicente Fox nunca compitieron. El testigo respondió que no,
pero De Castro insistió en el tema, señalando que el soborno se habría hecho a través de Gabriel Regino, cuando López Obrador competía con Fox, expuso el abogado. Según era para una campaña, pero no de López Obrador, respondió el rey, quien reclamó al abogado de García Luna que quisiera decir algo que él no había dicho. Ante la insistencia de Castro, una fiscal de plano expresó su descontento y pidió objeción. Objeción se escuchó desde los escritorios donde se sientan los fiscales estadounidenses. Entonces el juez Kogan hizo una reunión con las partes, tras el cual el abogado de García Luna dejó el tema por la paz. El rey Zambada dijo en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, recordemos, que dio $3 millones a Gabriel Regino, y en el proceso contra García Luna el tema surgió nuevamente con el interrogatorio de Castro. El narcotraficante, quien era parte del cártel de Sinaloa, reconoció que sí tenía amigos en la policía aquí en la Ciudad de México, a quienes pidió ayuda cuando fue detenido en el año 2008, pero no pudieron liberarlo. Otros testigos indicaron que el rey no pudo ser liberado ya que el narcotraficante El Grande organizó la detención, tomaron fotos e informaron a los medios para evitar que se cambiara el rey. En su contrainterrogatorio, De Castro expuso inconsistencias en las declaraciones del rey ante distintas autoridades estadounidenses. Recordemos que el rey era el testigo clave de la Fiscalía estadounidense para tratar de demostrar que Genaro García Luna pues tiene nexos con el narco. Entonces De Castro expuso estas inconsistencias, incluidos ante distintas autoridades, incluidos otros fiscales para casos separados como el del Chapo. Zambada dijo no recordar algunos detalles sobre los sobornos a García Luna porque la mente es la mente, así dijo, y no se pueden recordar todos los detalles, al menos con precisión. De Castro insistió con el rey. ¿Es cierto que usted no tiene nada para corroborar que le pagaba dinero a García Luna?, preguntó el abogado. Otra vez la fiscal. Objeción. Zambada reconoció que no tenía documentos y luego el abogado le preguntó que las personas que podrían corroborar sus dichos, como el abogado Óscar Paredes y Arturo Beltrán Leiva, estaban muertos. Recordemos que Óscar Paredes fue asesinado en el 2010 y Arturo Beltrán Leiva también fue asesinado, Ilse. Así es, Dulce, y bueno, el día martes también fue un día importante porque ya les informamos que el día lunes García Luna decide no subir a testificar, pero la que sí sube el día martes es su esposa, Linda Cristina Pereira, y que subió al estrado para explicar de dónde viene la riqueza de quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Calderón. Como le hemos informado aquí, pues hay varios periodistas que han entrado allá a la corte de Nueva York, como el periodista Jesús García, que lo hemos tenido estas semanas en Los Periodistas, pero también está otro reportero, Kian Hamilton, quien cubre el juicio para Vice News. Ese día, el día martes, este periodista informó que la mujer estuvo explicando metódicamente al jurado cómo compraron todas sus propiedades y vehículos en México con ahorros y o préstamos, algo que el periodista mismo consideró aburrido pero efectivo. Por otra parte, Jesús García informó: defensa cuestiona a Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, sobre bienes entre 1994 y 2008. Ha habido explicación lógica de compraventa de casas y negocios, ingresos de García Luna y esposa, ahorros y créditos han sido destacados. El periodista de La Opinión también indicó: la fiscal Erin Reed cuestionó ciertas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los García Luna, pero Pereira señaló que hubo ajustes posteriores. La fiscal quiso atajar. El periodista también añadió ese día, el día martes, la fiscal Reed quiso preguntar sobre la vivienda de $3.7 millones en Miami, pero el juez aceptó la objeción de la defensa al no entrar en el periodo de acusaciones de 2001 a 2012, una derrota pues ese día para los fiscales. Aquí hay que recordar que antes de iniciar el juicio, el juez Brian Kogan pues aceptó esta petición por parte de la defensa de García Luna de que no se presentara en el juicio más información de la riqueza de Genaro García Luna más allá de 2012, cuando terminó pues su cargo ahí al frente de la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón. Y bueno, entonces ahí le dan esta oportunidad a García Luna de que no salga la riqueza después. Sin embargo, pues el propio gobierno de México ha informado de esta demanda que hay en Miami para intentar recuperar los $700 millones que García Luna habría obtenido ya después de su gestión
en el gobierno mexicano, pero pues a través de empresas fantasmas y al parecer con recursos que obtuvo cuando él era secretario de Seguridad Pública, en específico este software de espionaje, con el cual siguió presuntamente lucrando y obteniendo riqueza, pero bueno, a final de cuentas esa información ya no ha podido ser presentada en la corte porque el juez decidió que era hasta 2012. Pero bueno, ese día, por ejemplo, otra periodista, Nadia Sanders, quien también ha dado seguimiento de cerca al juicio, narró que la esposa, ese día, el día martes, la esposa de García Luna, comentó que ella y el exfuncionario comenzaron pues esta riqueza con un departamento en Xochimilco que después se vendieron y se compraron un terrenito para hacer una casa. Según lo que compartió ese día la periodista, ella se hizo de una papelería en 1998 y en el año 2000 compraron una casa en Jutepec, Morelos, principalmente para que descansaran ahí sus suegros. Y bueno, justo ese día lo que recogen nuestros compañeros periodistas es que Cristina Pereira dio una reseña de cómo compraron y vendieron propiedades con créditos bancarios más los bonos de su esposo, y pues básicamente lo que quiso concluir así la esposa de García Luna es que de esta manera obtuvieron la riqueza que hoy en día tienen y pues solamente la que logró exponerse en el juicio. Hubo muchos comentarios ese día de que, pues, si gracias a créditos se hicieran ese tipo de riquezas, pues imagínate, Dulce, que cuántos mexicanos no tendrían ya también a lo mejor una riqueza acumulada como la de García Luna. Sí, recurrieron a la vieja confiable de decir que pidieron prestado y pues, tuvieron suficiente dinero para pagarlo. Me mencionabas lo del juicio aparte que se está llevando a cabo en Miami para tratar de recuperar esos buenos $700 millones. Y también me gustaría mencionar que aquí en México, pues la Fiscalía General de la República también tiene abiertas investigaciones, sobre todo con el caso de Rápido y Furioso, y también cómo Genaro García Luna pues hizo negocios a través de las cárceles. Lo comento porque aquí Catalina Alarcón nos decía, solo 28% dice que en México se haría un juicio justo a García Luna. Entonces, para ella refleja la falta de confianza del pueblo en el Poder Judicial. Todos sabemos que es muy corrupto y urge reforma al Poder Judicial. También leo a Juan Francisco MP que dice que se le viene la noche al abogánster de García Luna, esto por meter en el mismo saco al presidente López Obrador junto con Fox y Calderón. Se metió con millones de mexicanos dignos, dice Juan, y justo aprovecho para comentarles que si nos había quedado dudas sobre si el abogado César de Castro no logró demostrar pues que el presidente López Obrador tenía algo que ver, en entrevista con los periodistas, pues el periodista Jesús García de La Opinión pues mencionó que evidentemente el rey no habló de pago a campaña de AMLO. Vamos a escuchar cómo detalló el periodista lo que ocurrió allá en la Corte de Nueva York, porque recordemos que él lo está cubriendo en vivo y en directo. Y yo quiero revisar esto porque a mí, la verdad es una de las cosas que siempre hago en las entrevistas, busco que se establezca la información como es. No voy a mencionar los medios, pero con los headlines que la gente vea vas a saber de qué medios me estoy refiriendo. Por ejemplo, uno que dice así como, el rey Zambada dijo haber sobornado con $7 millones y luego dice que era por una campaña de Andrés Manuel López Obrador. La restituyó el expresidente Felipe Calderón, fake news, en cuanto directamente confirmado que fue, no cuenta la historia completa. Luego otras salpican a AMLO en juicio. García Luna dicen que recibió $7 millones del narco. Qué mentira tan más grande, qué nota tan falsa, de toda falsedad, completamente fake news, no crea nada. Otra nota, salpican a AMLO en juicio de García Luna, el mismo headline. Otra nota que comparte el expresidente Calderón, que mira, la verdad es que no quiero entrar en la parte sobre opinión, yo tengo mi opinión muy personal sobre el expresidente, pero eso que está haciendo es incorrecto porque es completamente fake news. Ahí van los hechos, lo que ocurrió en la corte. El rey Zambada era cuestionado por César de Castro, abogado de Genaro García Luna, sobre sobornos que él había dado a distintos funcionarios. Quiero establecer aquí que si bien el rey Zambada había señalado, y esto lo comenté ayer con ustedes, y no solo él, sino otros funcionarios hablaron de cómo se coordinaban con autoridades municipales, estatales y federales en varios estados. No estamos hablando solo de la Ciudad de México. Es decir, lo que ellos buscaban establecer es que finalmente los narcotraficantes para operar necesitan de muchos niveles
de poder para poder hacerlo, y es lo que ya he hablado en varios momentos de cómo la corrupción se va a distintos niveles. Ahora, lo que dijo el rey Zambada, dijo que él tenía amigos en la policía capitalina. Sin embargo, después César de Castro dijo, usted le dio $7 millones a Gabriel Regino. Y entonces el rey Zambada se quedó como, no, que era para la campaña de Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fox. Todos, evidentemente, los que estamos en corte, que somos personas que tenemos este background, que conocemos lo que es la historia política en México, nos quedamos viendo diciendo esto es una vil mentira y pésimo cuestionamiento y pésimo entrenamiento por parte de César de Castro hacer un cuestionamiento de ese nivel sabiendo que es mentira. ¿Por qué? Porque pues Vicente Fox y Andrés Manuel nunca compitieron para una campaña presidencial, así es que evidentemente eso es mentira. Entonces, cuando él insiste, César de Castro, le dice el rey Zambada, o sea, le di dinero a este personaje, Gabriel Regino, porque a él ya lo había mencionado en 2018 durante el proceso a Joaquín El Chapo Guzmán. Yo entrevisté a Gabriel Regino y ahí hubo en ese momento una discusión de que él dijeron Gabriel Rojino. En ese momento él tenía razón, dijeron Rojino. Esta ocasión, César de Castro lo dijo correctamente Gabriel Regino. Entonces, estableció esto y César de Castro le decía, bueno, para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y entonces el rey Zambada me dijo que era por una campaña, pero no para Andrés Manuel López Obrador. Y entonces César de Castro insistía que sí era para Andrés Manuel y le dice, usted quiere que yo diga algo que no es cierto y que no pasó. Yo no dije eso. Pero no solo eso, vamos al punto que sigue. El juez Brian Koga, evidentemente la fiscalía hizo una objeción y el juez Brian Koga llamó a una reunión, estas reuniones privadas con las partes conocidas como sidebars, y entonces se reunió con las partes, dialogó varios momentos y fin del tema. César de Castro tuvo que cambiar el tema porque lo que estaba diciendo no solo era mentira, sino que estaba desviando completamente el foco del debate que se está teniendo justamente en este tribunal. Entonces, con todo respeto al expresidente Felipe Calderón y con los medios que lo publicaron, dejen de decir mentiras. Está mal. Uno de estos medios envió incluso un reportero algunos de estos días. Por favor, que sepa cómo son los procesos y que lo que están diciendo está mal. Mentira, fake news. Eso no pasó. Y bueno, Dulce, hemos llegado al miércoles 15 de febrero con más información sobre lo que está sucediendo allá en Nueva York. Y bueno, el día miércoles comenzó el cierre del juicio, ya cuando los fiscales de Estados Unidos pues comenzaron a unir todos los testimonios contra García Luna, y a la conclusión que llega o que presenta ese día los fiscales al jurado es que pues García Luna básicamente lideró una célula criminal con 15 jefes. Esto es lo que plantean los fiscales allá en Estados Unidos. Dicen más o menos que eran 15 jefes, todos dirigidos por Genaro García Luna, quien, hay que recordar, primero fue titular de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox y luego secretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón, porque es otra de las cosas que los fiscales pues también plantearon, que no empezó esto, por supuesto, con Calderón, sino desde Vicente Fox ya venía pues esto a lo que llamaron una célula criminal liderada por García Luna. Y bueno, esta célula criminal, de acuerdo con los fiscales, estuvo dedicada al tráfico de drogas. Dijeron una especie de minicártel. Así vieron los fiscales de Estados Unidos, así plantearon los fiscales de Estados Unidos ante el juez Brian Koga y el jurado cada una de las puntas que ya unieron ese día sobre este presunto grupo criminal con sede en México. Y bueno, unidos por intereses comunes de la industria del narcotráfico, dijeron los fiscales, desde el gobierno federal y desde los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leiva, se repartieron decenas de millones de dólares en una empresa ilegal que duró al menos una década, Dulce. Híjole, qué fuerte este párrafo, Ilse.
Justo fue en un amplio texto del colega Jesús García, corresponsal del diario La Opinión, donde se presentó detalle de cómo la Fiscalía estadounidense hizo un resumen de todo lo presentado por los testigos contra Genaro García Luna y la defensa de Genaro García Luna, el abogado de César de Castro, hizo lo propio para tratar de convencer al jurado que no le crean a toda esta serie de pruebas. Bueno, la asistente de la fiscal Sarita Comaridetti fue la encargada de cerrar el caso para el gobierno de los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. En un intenso discurso, la fiscal expuso en poco más de 3 horas las evidencias en contra de quien fuera director de la AFI con Fox y secretario de Seguridad con Calderón. Conscientemente, el acusado se asoció de alguna forma con el crimen, así dijo la fiscal como parte del mensaje final al jurado que decidirá el futuro judicial de García Luna y que probablemente el martes sabremos su decisión. Sigan la ley, apliquen su sentido común y declaren lo culpable, de plano pidió la fiscal a estas 12 personas que integran el jurado. La fiscal conectó todos los puntos que en distintos momentos establecieron los 26 testigos, incluidos cooperantes, un testigo protegido y agentes de la DEA, el FBI, la Guardia Costera y la Policía de Chicago. Esta red de minicártel que les contaba Ilse incluso fue proyectada en la conferencia matutina en Palacio Nacional aquí en México. Pero volviendo allá en la Corte de Nueva York, la fiscal dijo que los testigos nunca tuvieron la oportunidad de compartir sus historias, acotó la fiscal, quien hacia el final de su discurso recordó que todos los testimonios sí son evidencias porque los aprobó el juez en la Corte. Esto porque la defensa de Genaro García Luna, pues a lo largo de todas las semanas de juicio ha cuestionado que no se presentó ninguna foto, video o audio, pero los testimonios sí son evidencias. Y también añadió la fiscal, no dejen que les digan que es evidencia y que no, la evidencia es aquella que el juez acepta presentar en la corte y el juez Brian Cogan lo aceptó. La declaración de la fiscal se dio luego de que el abogado César de Castro cerró su caso desestimando las evidencias. No hay videos, ni audios, ni documentos, ninguna prueba. Todos los que acusan son criminales a quienes el jurado no debería creer, dijo el abogado. De Castro dijo que no había rastro del dinero que habría recibido García Luna del narco, es decir, la ruta del dinero. Pero la fiscal defendió lo siguiente: el dinero sí se puede ocultar. Los narcos lo reconocen incluso cuando son detenidos, incluidas todas sus propiedades. La fiscal también dejó en claro que no se estaba acusando a García Luna, ojo, por traficar drogas, sino por aliarse con organizaciones no solo del cártel de Sinaloa, sino también con los Beltrán Leiva, para facilitar sus operaciones y protegerlos. Todo esto desde el gobierno federal. La fiscal mencionó a todos los testigos, pero hizo el círculo perfecto iniciado con el grande y terminó con el testigo clave, el rey Zambada. También destacó que a García Luna lo guiaba el afán de poder y por ello no habría importado como funcionario permitir que las organizaciones criminales operaran en 22 de 32 estados aquí en México y pelearan entre sí por más territorio. El cártel creció y los egos también, así lo expresó la fiscal frente al jurado, quien expuso cómo García Luna y los 15 miembros de su minicártel, incluidos Luis Cárdenas Palomino, detenido por tortura, y Ramón García Pequeño, fueron, de algún modo, parte de esa guerra, al apoyar más a Ismael El Mayo Zambada del cártel de Sinaloa y a Joaquín El Chapo Guzmán, y menos a Arturo Beltrán Leiva, quien se sintió traicionado y después fue asesinado, pero que lideraba el otro cártel, los de los Beltrán Leiva. Finalmente, Ilse, en el cierre de su discurso, la fiscal mencionó varias de las faltas que García Luna habría cometido al incumplir su labor al mando de la Policía Federal y en contubernio con criminales, permitir la distribución de droga en los Estados Unidos como cocaína. La fiscal recordó que los testigos cooperantes y el protegido temían rendir testimonio, que habían cumplido o están cumpliendo tiempo en prisión y que sus familias son acosadas en México, pero a pesar de ello decidieron rendir testimonio en la Corte de Nueva York. Ahora, insisto, toda esta información resumida el miércoles, pues la estuvieron discutiendo tanto ayer jueves como hoy viernes los miembros del jurado, pues encerrados, y solo a través de un papelito pues solicitaban mayor información sobre puntos clave que no recordaban o necesitan unir, Ilse. Así es, Dulce. Algo importante de este cierre de la Fiscalía de Estados Unidos es esto que dejaron muy en claro. Pues estos testigos que, aunque la defensa de García Luna los tachó de criminales, bueno, obviamente los han sido condenados allá en Estados Unidos, dijo, tiene mucho que no se ven, tiene mucho que no tienen contacto, y todos pues llegaron
unían partes de esta historia que al final de cuentas los fiscales llaman como un mini cártel encabezado por García Luna. Pero bueno, Dulce, el día miércoles también ocurrió algo muy, muy importante aquí en México en la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde se ha dado una amplia cobertura al juicio de Genaro García Luna. El presidente mismo lo ha explicado porque dice, hay muchos medios que no le dan cobertura a este juicio, entonces él desde hace varias semanas dijo, aquí se va a informar lo que está sucediendo, y más cuando pues él estuvo implicado, como ya le comentamos, el abogado de García Luna intentó que se vinculara al presidente López Obrador con estos supuestos sobornos que se dieron, y pues el día miércoles el presidente responde, aseguró y se va contra este abogado, César de Castro. Lo tachó de falsario, de calumniador, de chueco, justo después de que lo intentara que el rey Zambada pues lo ligara con un presunto pago de sobornos para una campaña que, como ya se ha dicho ampliamente, pues no pudo suceder porque el abogado pues no estaba bien informado, ya que dice en una campaña presidencial de López Obrador contra Fox, cuando todos sabemos que eso nunca ocurrió. Pues ya el día miércoles en su conferencia de prensa el presidente afirmó que hay mucho silencio sobre el caso, y pues justo por esto él dice, aquí se va a seguir informando. El presidente atribuyó el sigilo a que se está hablando de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país. Para él no solo se trata de la delincuencia organizada, sino también de la delincuencia de cuello blanco, entrelazada, nutrida y alimentada mutuamente. Pues justamente el día miércoles el presidente responde lo siguiente, vamos a verlo. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar, abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco que imperó en el país. Es una vergüenza que en los 2 sexenios, ¿no?, de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente. Hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón. Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, $7 millones, era para enfrentar a Fox. No les entendió bien cuál era la consigna, ¿no?, de decir, no, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre del conservadurismo, todos son iguales. No, no somos iguales. Nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos. Ya son las 8:53 de la noche, tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Embargo Semanal. Gracias por su preferencia. Ahora vamos a hacer una especie de dramatización, Ilse y yo, porque les vamos a detallar
justamente a profundidad lo que ocurrió entre pues el abogado de García Luna y los demás y el Rey Zambada para tratar de embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí viene la conversación. Yo voy a caracterizar al abogado César de Castro y mi compañera Ese García va a ser el Rey Zambada. Aquí viene, dice: ¿también recuerdas haber hablado de pagar a Andrés Manuel López Obrador 7 millones? No. ¿Recuerdas haberles dicho que le pagaste 7 millones a través de Gabriel Regino, cuando el señor López Obrador se postulaba para presidente contra el presidente Fox? Recuerdo haberle pagado dinero, de acuerdo con él. Era para una campaña, pero no pagué a López Obrador. Aquí es la fiscal estadounidense. Su señoría, voy a hacer una objeción. Aquí va la intervención del juez, porque él no dijo que no recordaba. Sí, su señoría, exacto. Sustentado. Viene de nuevo de Castro a reformular la pregunta. ¿No recuerdas haber dicho que tú pagaste a Andrés Manuel López Obrador 7 millones relacionados con su presidencia contra Fox? Y aquí una nueva intervención del juez. No está claro. La pregunta es, ¿estás seguro de que no dijo eso o no recuerdas si dijiste eso o no? El Rey Zambada, no podría haber dicho eso porque no es cierto. Entonces la fiscal solicita acercarse al juez Brian Cogan y el juez pide a los abogados acercarse y se realiza una conversación en privado. Luego viene de nuevo de Castro. Yo creo que con cruzar evidencia con este testigo acerca de un presidente en funciones crea un espectáculo secundario y un potencial... Y aquí el juez interrumpe. Ok, voy a rechazar el argumento 403. Si es cierto que dijo algo como eso, veo la relevancia para su credibilidad. Sin embargo, él dijo que no lo dijo. Fin de la historia. Así fue puntual la conversación entre la fiscalía estadounidense, el Rey Zambada y el juez Brian Cogan. Y aquí insisto cómo pues César de Castro hablaba del presidente López Obrador contra Vicente Fox, cuando todos sabemos que nunca ocurrió pues esa pues rivalidad de rumbo a campaña en el año 2006, Ilse. Así es, Dulce. Es muy importante que el día miércoles se dan a conocer estas transcripciones de la Corte de Nueva York, porque justo después de que se da esta información desde allá, sin los documentos, de que se intentó pues involucrar al presidente López Obrador, muchos medios, muchos columnistas, mucha gente en Twitter de la oposición, digamos, empezaron a vincularlo tal cual, entre ellos, muy importante, Felipe Calderón, el expresidente, pues intentaron mover esta idea de que habían embarrado al presidente López Obrador en esta trama de sobornos allá en el juicio a García Luna. Sin embargo, cuando se revelan estos documentos por parte de los periodistas que cubren este juicio en Estados Unidos, pues se nota cómo es el mismo juez el que dice, fin de la historia, o sea, ¿por qué estás preguntando eso casi al abogado si no hay una coherencia? Si él ya dijo que no recuerda, o sea, lo está diciendo textual el Rey Zambada, ¿no? No sucedió, incluso dice, no fue cierto, no lo puedo decir porque no fue cierto. Pero bueno, eso se da a conocer el día miércoles después de que el presidente incluso le responde al abogado, dice, este es un calumniador, incluso dice, ahora salió más honesto el Rey Zambada que el abogado. Pero bueno, ya con estos documentos pues queda mucho más claro y la verdad es que al expresidente Calderón se le debería de caer un poco la cara de vergüenza al estar moviendo esas informaciones que no eran ciertas y cuando él no ha dicho una palabra de lo que se le ha mencionado allá en el juicio. Pero bueno, Dulce, son las 8:57 y vamos ya al día jueves, el día jueves 16 de febrero. Aquí les pedimos por favor que nos dejen sus likes. Ahorita, como saben, estamos en la Liga de los Periodistas, esta transmisión que continúa, pero más adelante vamos a subir la liga exclusiva de Sin embargo semanal de esta edición de este viernes. Allá también regálenos sus likes, por favor, y si nos ayuda compartiendo el programa, se lo vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias, Ilse, y sí, gracias por su preferencia, les agradecemos su compañía y también les vamos a agradecer más sus likes. Ya decías que Calderón, pues pura fake news y cuando tiene que hablar, pues solo manda un tuit para negar que él haya tenido relación con todo este entramado y minicártel de su ex secretario de Seguridad allá en los lejanos 2006-2012. O manda a su esposa, Dulce. También, la única testigo de
presentada por su defensa. Bueno, le decía a Ilse que ya estamos en el jueves 16 de febrero y fue cuando el jurado pues ya estaba deliberando a partir de todo el resumen que se le presentó el miércoles y bueno, empezó a pedir ciertas solicitudes. Entonces, por ejemplo, solicitaron detalles sobre el testimonio de Israel Ávila, quien había sido el testigo protegido, y también del Grande. El testimonio de Israel Ávila, quien fue contador del narco y reveló que anotó los pagos de soborno que se habían hecho a Genaro García Luna, fue solicitado por los miembros del jurado que decidirán si es culpable o no de su relación con el narcotráfico. Ayer por la tarde el jurado comenzó las deliberaciones para determinar el futuro judicial del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ávila es el único testigo protegido que fue parte del grupo que rindió testimonio en contra de Genaro García Luna durante las semanas pasadas, quien enfrenta 5 acusaciones, incluida liderar una organización criminal durante un periodo continuo. El testigo fue contador de los hermanos Mario Pineda Villa, alias el MP o el Gordo Malo, y también de Alberto Pineda Villa, alias el X o alias Borrado, además de haber servido a Arturo Beltrán Leiva. En su testimonio, Ávila reveló que desde el año 2016 había dicho a fiscales federales allá en Estados Unidos que García Luna tenía relación con el narco y se le pagaban millones de dólares a cambio de protección. Agregó que él mismo anotó en el sistema de contabilidad del narco, la denominada nómina del narco, cantidades de 1, 1.8 y hasta 3 millones de dólares que eran destinados a García Luna. El nombre del funcionario, por supuesto, que no aparecía como tal en los documentos, pero sí los apodos que sus jefes y otros narcos le decían, como el Metralleta y el Tartamudo, por cómo habla Genaro García Luna. El jurado solicitó también el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, información detallada, quien fue el primero en declarar a inicios de enero, y para apuntalar el caso en forma inicial con varios aspectos como la corrupción en el aeropuerto de la Ciudad de México. Recordemos estas claves que se utilizaban para hablar de tráfico de drogas, de dinero y de armas. También pidieron información sobre los pagos a García Luna por parte del narco que reveló El Grande, el supuesto secuestro de Genaro García Luna, el decomiso de 20 toneladas de cocaína, la detención del Rey Zambada y también sobre el operativo contra Harold Mauricio Póveda Ortega, alias El Conejo. Todos estos hechos iniciales fueron corroborados por otros testigos, aunque algunos detalles variaron, entonces por eso solicitaron información y el día de hoy, viernes, también estuvieron solicitando más información hasta que dieron las 4:30 de la tarde allá tiempo de Nueva York y bueno, pues como burócratas se retiraron para seguir deliberando hasta el martes porque resulta que el lunes pues es día festivo, Ilse. Así es, Dulce. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, el día de ayer pues surgió más información de la conferencia matutina del presidente. Él dio una nota muy importante y es que dijo que está evaluando ya demandar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por haber intentado manchar su nombre al vincularlo con un supuesto soborno del Rey Zambada, algo pues como ya le hemos dicho que fue negado por el mismo narcotraficante y desestimado en el acto por el juez Brian Cogan. La mañana de ayer, López Obrador detalló que está viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México y eso tiene que quedar muy claro. Para el jefe del Ejecutivo, no se puede gobernar un país sin autoridad moral y tampoco puede ser presidente de México quien se convierte en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero. En su intervención, aprovechó para informar que le dio instrucciones desde el día de ayer al canciller Marcelo Ebrard para que haga el análisis, que consulte abogados para ver pues cómo le pueden hacer, si se puede proceder legalmente contra De Castro. Vamos a ver qué más informó ayer el presidente, porque pues él también habló de que no va a pagarle un abogado, dice voy a buscar un abogado pro bono, habla incluso de qué haría si gana la demanda y qué haría con el dinero que se ganaría. Vamos a escuchar lo que informó ayer el presidente. Y estoy esperando también. Es más, se los voy a decir. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo
porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, sí, un porcentaje, ¿cómo se llama? Sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio, y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Lo vamos a ver hasta cuánto se puede y si es viable legalmente. Aquí lo vamos a analizar. También lo estoy viendo, si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Y bueno, Dulce, antes de continuar con la información que le hemos preparado para este resumen semanal, queremos agradecer 2 superchats de nuestro público, uno de Tunco del Bronx, muchísimas gracias, y Guillermo Arce, muchas gracias por estarnos apoyando, muchas gracias por seguir conectados en este Sin embargo semanal, aquí los estamos leyendo y agradecemos muchísimo su apoyo. También dice César de León, excelente la dramatización de la parte del interrogatorio al rey Zambada respecto a AMLO. Saludos, muchos saludos, César de León. Pues bueno, aquí hicimos el intento. No nos salió como las dramatizaciones del martes del jaguar, pero el intento se hace. Así es, Ilse, y bueno, ya llegamos a lo ocurrido el día de hoy, martes 17 de febrero, hace algunas horas, y la verdad es que aquí en el equipo de Sin embargo al aire, pues estábamos esperando ya poderles dar hoy el veredicto del jurado respecto a si es culpable o no García Luna en todos los cargos, o al menos en algunos. Bueno, pero resulta que el jurado del caso contra Genaro García Luna continuó durante la jornada del viernes hasta las 4:30 de la tarde, revisando las evidencias solicitadas antes de continuar sus deliberaciones sobre si el secretario de Seguridad Pública es culpable o no de los delitos que le imputan, sobre todo nexos con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Los miembros del jurado habían comunicado desde el jueves al juez Brian Cohen que tenían la intención de tomar ya una decisión final hoy, pero esto no fue posible y el juicio se va a reanudar hasta el próximo martes 21 de febrero, luego de celebrar el Día de los Presidentes el 20 de febrero. Fue el periodista Jesús García quien cubre el juicio para La Opinión de Los Ángeles, quienes alrededor de las 3:45 tiempo del centro de México, pues anunció que el jurado empleó la sesión del viernes en la revisión de las transcripciones de algunos de los testimonios escuchados desde el pasado 23 de enero, como las relacionadas con el supuesto secuestro de García Luna por parte del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, que fue mencionado por varios testigos. Fue en su cuenta de Twitter donde el periodista confirmó: a ver, el reporte del jurado. Una suplente tiene que hacer una llamada vía Zoom impostergable y sí la dejan ir, pero no afecta la deliberación porque era una de las miembros del jurado suplentes, no los 12 que estuvieron, digamos, siempre en el juicio. También pidieron al juez tener listas sus cartas certificado del servicio en el jurado para presentarlas en su trabajo. Y finalmente informaba entonces que no hay confirmación de que tienen toda la evidencia solicitada. Mientras tanto, los fiscales, abogados y públicos se repartieron este viernes entre la sala y las dependencias de los juzgados o en los alrededores del tribunal a la espera de que se realizara una nueva solicitud o se anunciara el veredicto final. Ahora sí, lo que les decía, a las 3:45 tiempo del centro de México fue cuando Jesús García tuiteó que pues el jurado había decidido terminar su periodo laboral, digamos, y se fueron para continuar y volverse a poner la camiseta de jurado hasta el día martes, y nos dejaron en total suspenso.
Así es, Dulce, la verdad es que ya todos estábamos frotándonos las manitas para ver qué iba a pasar allá en Estados Unidos con el futuro de Genaro García Luna, pero vamos a tener que esperar un poco más hasta el día martes y todos estábamos de verdad a la expectativa, tanto que por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy también habló del juicio a García Luna, hoy muy temprano antes de que se supiera que pues no iba a darse este veredicto el día de hoy, pues allá desde Sonora, donde hoy fue la conferencia matutina, el presidente envió un mensaje al jurado en Brooklyn. Aunque él reconoció, yo sé que no tienen acceso a teléfonos, como ustedes saben, el jurado está un poco aislado, digamos, para pues no contaminarse de lo que está sucediendo afuera en torno a este juicio, pero el presidente aún así les manda este mensaje, dice, pues en este segundo día de deliberaciones, les pidió considerar que las agencias de Estados Unidos participaron estrechamente con García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, les sugirió que emitan una recomendación para que se investigue su participación, por ejemplo, en el operativo Rápido y Furioso. Este operativo con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes durante el sexenio de Calderón, el cual nunca arrojó resultados y, como sabemos, dejó muertos en ambos países, pues las armas finalmente sí terminaron en manos de criminales, pero se les perdió el rastro. En enero de 2022, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra 7 personas, incluidos el Chapo Guzmán, así como García Luna y la mano derecha de este personaje, Luis Cárdenas Palomino, todas ellas por su participación en este operativo Rápido y Furioso. Por ello, hoy el presidente dice, y es algo que ha comentado en estos días de juicio, pues que también se exponga el papel que tuvieron agencias de Estados Unidos como la DEA, en este caso de corrupción y de criminalidad en México. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente. Bueno, aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado. Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho o la participación que seguramente tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto, porque no puede ser posible que no se enteraran si había cooperación. Por ejemplo, con García Luna se dio el operativo conocido como Rápido y Furioso. Fue algo convenido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para meter armas a México. Esto lo permitió el gobierno estadounidense. ¿Sí? Entonces, que tomen en cuenta eso al momento de resolver, que cuando menos haya una recomendación para que se investigue a quienes participaron del gobierno estadounidense en todas estas acciones. Si sabían, no sabían, porque es de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que no aparece nada de eso en el caso? Pues no se trata de eso, que se haga una recomendación en ese sentido y que también se tome en cuenta de que en Estados Unidos se da el consumo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas. La pregunta es, ¿qué están haciendo con los jóvenes? ¿Qué están haciendo para difundir sobre el daño
que ocasionan las drogas. ¿Cuánto dinero destina el gobierno de Estados Unidos para campañas en contra de las drogas? Si en los canales de televisión en Estados Unidos, si en las estaciones de radio en Estados Unidos se está constantemente señalando sobre el daño que ocasionan las drogas. Eso no lo hacen. Entonces, ojalá y haya esa recomendación. Esa fue la recomendación del presidente López Obrador hoy desde Saltillo, Sonora, desde Hermosillo, Sonora, perdón, a los miembros del jurado que, bueno, como les hemos estado repitiendo a lo largo de este, sin embargo, semanal, pues hasta hoy estuvieron deliberando y planean seguirlo haciendo la próxima semana, al menos el martes. Ilse, mira, aquí les leo, Patas Verdes dice saludos al gran equipo de Sin embargo al aire. José Ulises nos dice que nos den un Oscar por la dramatización. Josefina Santana nos manda saludos, excelente programa, saludos desde Guadalajara, nos dice Héctor Heredia, y Marcela Conroy también dice que le encantó la dramatización. Manuel Enríquez nos dice buenas noches, gracias por la valiosa información, y también nos manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. Pues gracias por habernos acompañado en esta noche de viernes 17 de febrero. Disfrutamos mucho haber estado con ustedes dándole este resumen como tal del juicio contra Genaro García Luna, lo ocurrido de lunes 13 al 17 de febrero, pasando por San Valentín. Gracias por sus likes, su preferencia y su compañía, Ilse. Así es, Dulce. Voy a leer un comentario más de Uli Ram, que hace un pronóstico para el veredicto de allá del juicio a García Luna. Dice, yo digo que la sentencia será un par de años a su empleado Luna de los gringos y un par de nalgaditas. Tenga, para que no lo vuelva a hacer. Y pues sí es otro tema, porque en realidad sí era un personaje muy cercano, incluso entrenado allá en Estados Unidos. Y pues ahí está ese pronóstico. Yo le decía a Dulce, todos estamos esperando, pues, qué va a suceder allá en Estados Unidos, pero ojalá no sea solo esto y esas nalgaditas nada más. Y les agradecemos muchísimo haberse quedado con nosotras aquí en Sin embargo Semanal, este especial sobre el juicio a Genaro García Luna. Hay que recordarles que ahorita estamos en la Liga de los Periodistas, pero más adelante se va a subir este programa por aparte y le vamos a agradecer mucho si lo comparte, porque así llegamos a mucha más gente, Dulce. Así es, pues también agradezco a Josefina que nos manda saludos desde Tahué y también a Torombolo desde Tultepec. Ustedes, audiencia querida de Estados Unidos, disfruten su día festivo el lunes 20 de febrero y bueno, nos vemos la próxima semana en todos los espacios de Sin embargo al aire. Gracias por su preferencia, bonito fin de semana y bonita noche de viernes. Hasta luego. Y gracias a Luis Mata en la operación. Así es, no se olviden también que a las 10 de la noche todavía están Pedro Mellado y Romina Gándara. Muchas gracias al equipo de producción, también a Anita Méndez. Tengan excelente fin de semana.